Yokoi Kenji Díaz. ¡Bravísimo! Bienvenido, Gracias, Yokoi, ¿cómo muchas estás? gracias. No, el placer es todo mío. ¿Cómo Muy va bien, todo? Gracias, todo muy bien. Te veo y veo una mezcla exacta ahí entre lo latino, lo oriental. Es una mezcla muy interesante. ¿Y cómo has sacado provecho de esa mezcla para empezar a escribir tu libro y empezar a ayudar a otras personas a evolucionar? Sí, bueno, al principio no fue tan positivo, digámoslo así. En Colombia siempre fui un chino para todo el mundo. Ah, sí, el chino. Y llego a Japón y soy un gaikokujin. No tengo fisionomía japonesa en realidad. Ah, no. No, tampoco latina, colombiana. Entonces soy un extranjero en todo lado. Ay, caramba. Y eso genera mucha ambigüedad. Por muchos años fue una ambigüedad. Hoy sí promovemos un equilibrio, es correcto. Una sinergia entre dos culturas tan interesantes, sin defender ninguna de las dos. Buscamos equilibrio entre dos culturas. ¿Naciste en Japón o en Colombia? ¿Dónde te criaste la mayor parte de Yo soy tu vida? colombiano, el japonés es mi papá, nací aquí, me crié en Japón de los 10 años hasta los 24 y 14 años de Japón. Bueno, arranquemos de una vez con la temática. ¿Por qué es tan importante ser disciplinados? ¿Qué podemos lograr con la disciplina? No, pues resulta que cuando llego a Japón, llego muy sugestionado porque hay una fuerte creencia en Latinoamérica de que el japonés es muy inteligente, pero muy inteligente, que hacen calculadoras, desde el pupitre, todo eso. Un ejemplo. Desde el colegio, ¿no? Entonces, cuando llego preocupado, pensando, ya me va mal en Colombia, ahora me va a ir peor aquí. y descubro que no, que es un pueblo supremamente disciplinado, que la inteligencia no es tan importante como la disciplina para ellos, hacer caso, saber hacer caso, escuchar a los maestros, y les ha dado un éxito bárbaro. Entonces, cuando retorno a Colombia, mi mensaje con los niños en el sur de Bogotá, Ciudad Bolívar, porque soy trabajador social, es ese. No se preocupe si piensa que no es muy inteligente, lo importante es ser disciplinado. El éxito está en la disciplina. Y gustó mucho el mensaje y alguien lo grabó y bueno, cayó en Se redes. viralizó y por eso es te hiciste correcto. tan popular también aquí en Es nuestro correcto, país. sí. Aquí tengo un libro que se llama Salón 8, Relatos de Inspiración y Liderazgo, Yokoi Kenji Díaz. Y ese título de Salón 8 tiene una connotación biográfica real. ¿Viviste algo en el famoso Salón 8 Sí. allá en Japón? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ese salón era un salón medio vetado, medio que no se podía entrar? ¿Cómo era la cosa? Yo pensé que no existía, pensé Sí. que era una forma de bullying donde los japoneses le decían a uno cuando se equivocaba, para el salón 8. Ah, esa era Entonces una yo especie de pensaba- amenaza. Sí, yo pensaba que era como, vaya para el infierno, para la miércoles, algo así, equivalente al latino, ¿cierto? Lárguese de aquí porque usted no entiende nada. Pero cuando lo encontré, sí, era el salón de los niños especiales. 5 niños con síndrome de Down, otros 2 niños con una condición especial que no entendía. Y cuando veo eso digo, ya entendí por qué me envían al salón Ay, Dios 8. mío. Pero yo entré por curiosidad y la maestra necesitaba mucha ayuda con estos niños. Mucha ayuda. Y lo que enseñaban era justo las clases de japonés que yo necesitaba. Claro, mucho más Entonces- didáctica, más. Pasaron 2 semanas y yo era como un maestro improvisado del salón 8. Y ahí me quedé, abogó por mí en los otros salones y lo que comenzó como un bullying se convirtió en mis primeras clases de japonés y mi primer acercamiento tal vez a lo social que finalmente hasta hoy me fascina tanto. Por eso 15 años viviendo en Ciudad Bolívar y haciendo trabajo social. Decías hace un momento que no es indispensable ser muy inteligente, tener una mente brillante, sino más bien hay que enfocarse en la disciplina. ¿Cómo ser disciplinados? Ayúdanos. Bueno, el japonés tiene muchas pautas. Ajá. Unas de ellas que promovemos mucho en Latinoamérica es la limpieza, la organización y la puntualidad. Tengo la última, las 2 primeras. No, bueno, la limpieza sí, el orden no tanto. Sí, el japonés le fascina dejar las llaves en un lugar y bautizar ese lugar como el lugar de las llaves. Entra a un baño y le fascina dejarlo perfecto, limpio. Para él es muy importante. Algo que me impresionó en Japón es que no hay señoras del aseo en la escuela. No hay personas trapeando, no hay señoras del aseo. ¿Y quién hace el aseo? ¿Ah, no? Uno mismo. Los niños tenemos que limpiar el baño del colegio, el pasillo del colegio, el salón, todos los días. Y pues yo le decía eso a mi mamá, ¿cómo si lo ponen a hacer aseo allá? Eso sí. Y cuando le preguntamos a mi papá, que es el japonés, dijo,
Si por algo yo pago en ese colegio es para que lo pongan a hacer aseo. Ahora, eso es Claro, que le muy, Esa es la enseñen. cultura, sí, por eso eso es lo más importante de la escuela. es muy cultural, porque donde pongan los niños a hacer eso aquí, Correcto. mejor dicho, se arma el problema, porque si Correcto. ponen a trabajar los niños en los semáforos, en la casa, que organizar un poco, y ya hay algo de conflicto, imagínate Sí, donde los claro. colegios se pongan... No, los colegios es la cultura japonesa enseñarle a los niños a limpiar y no tienen traperos, es un trapito y tocas así pegado al suelo limpiándolo. Es un principio de que el ser humano debe aprender a limpiar, los japoneses le llaman, ¿no?, su propio popó. Su propio Popo Yokoi. Sí, es propongo correcto. algo. ¿Te parece si regalamos este libro a un televidente? Claro, ¿Sí? claro que sí. Ah, cómo no, ok, un placer. entonces deben estar... ¡Ah, 5! Sí, no es uno, son No es uno, son 5. Atentos, atentos. Esta charla durará 2 bloques y al final del segundo bloque, la reina de la trivia hará la pregunta y ustedes deberán contestarla de manera correcta con el numeral bravísimo 2019. La corrupción es rampante en nuestros países, no solamente en Colombia, en esta región del mundo. En Japón casi no se ve. Y tienes una propuesta de hacer un cambio de generación en generación que tardaría unos 10 años o varias generaciones. ¿Cómo es ese cambio? Ya muchos decimos a esta edad es difícil, pero entonces inspirar a nuestros hijos, que ellos inspiren a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. ¿Cómo es ese tema que me pareció interesante? Sí, bueno, el concepto de esperanza en Latinoamérica se basa en el caso de Japón, donde hace solo 60 años era mucho más violento, pobre y corrupto que Colombia. Japón lo logró. Tiene que ver mucho la guerra, pero ni que nos faltara guerra en Latinoamérica o en un país como Colombia. Es decir, sí hay esperanza de cambio en un país, pero son cambios generacionales. No son inmediatos. Sí, no recaen sobre una figura política o religiosa que se genera este culto al líder que dice él nos va a salvar, sino más en la conciencia social de transformación por décadas. Quiere decir, a mí me cuesta, pero a mis hijos no les va a costar tanto y para mis nietos va a ser natural el buen comportamiento. Vale la pena controlar nuestros impulsos a la hora de hacer algo negativo pensando en nuestros hijos, en la siguiente generación. Para ellos va a ser más fácil y bueno, así de generación en generación podemos terminar erradicando cosas tan negativas como la corrupción, como lo hizo Japón, ¿no? Yokoi, ¿se nace con el don del liderazgo o con el tiempo uno se puede volver un líder? Yo me imagino que hay personas que tienen mucho talento y las he visto, pero en mi caso, desde muy temprana edad descubrí que no tenía talento para casi nada. Y por eso fue tan importante ¿Cómo la así? disciplina. Por eso dije, con disciplina puedo dominar muchos talentos, pero mis calificaciones las más bajas. Hoy entro a muchísimos colegios, instituciones educativas. El Ministerio de Educación nos contrata. A mí me gustaría decirle a los muchachos que me gradué con honores, pero yo solo sé que me gradué. Por ventanilla. Sí. Por eso me llevan a un país. Y me llevan a un país donde no entiendo nada. No, el idioma, 3 tipos de escritura, todo. Yo entré en un limbo académico donde comencé a olvidar el español y no sabía hablar japonés. Hay una comunidad muy fuerte de brasileños en Japón. Comienzo a reunirme con ellos y se me hace una mezcla en el cerebro. Más el portugués. Terrible. Lo único bueno de mi adolescencia, que era muy triste, era que no había una expectativa sobre mí. La familia no decía, esperamos que sea un doctor. No, casi que los adultos me decían, con que este muchacho no se suicide, está bien. Ay, Dios mío. Con que Porque coma 3 estaba veces muy al mal. día. Sí, o sea, ¿qué va a pasar de la vida de él, no? Hablaste de suicidio y a mí me aterra pensar que mientras en Latinoamérica los índices de homicidio son muy altos, en esta zona del mundo como Japón y otros países hay un índice muy alto de suicidios. Se están suicidando en promedio casi de 80 personas diarias. Sí, es ¿Qué pasa? ¿Tanta perfección también aburre cuando el sistema es muy organizado y todo está garantizado? ¿Qué es lo que está pasando en una sociedad donde el índice de suicidios es tan alto? Sí, es muy interesante el comportamiento humano, nuestro comportamiento, ¿no? Mi trabajo es traer japoneses a Colombia, llevarlos a hacer trabajo a Ciudad Bolívar, trabajo social, turismo social. Y la propuesta, vamos a Colombia, en un país donde hay tantos suicidios, especialmente para aquellos que sienten este peso de los países primermundistas que catalogan, ¿no?, de depresión colectiva. Ya cuando le dicen vamos a Colombia, dicen, pero me da miedo. Y yo, ¿de qué? Que de pronto me secuestren, me maten. ¿Qué tal me maten? Dice, pero si se están suicidando, ¿no?
pues antes de eso pasan por Colombia, les digo yo, es muy grave. El ser humano es así, en Japón la crisis existencial se da por el exceso de paz. Es todo un estudio de los japoneses, tienen exceso de paz. Tanta paz que el ser humano comienza a cuestionar por qué existo, por qué vivo. Para estos casos, visitar Colombia es un paraíso, ver la gente con exceso de sueños, quiero soñar, quiero salir adelante, de perseguir mis sueños, Sí. y por eso les beneficia tanto. Y al mismo tiempo el latino comienza a alimentarse del japonés. ¿Cómo lo lograron, no? Una isla sin oro, sin petróleo, sin flores, sin café, sin esmeraldas, sin nada, ser la tercera economía más fuerte del mundo. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que no tengamos? Y al descubrir esos conceptos como la disciplina, la integridad, realmente es una enseñanza mutua para dos culturas. Yoko, y me asombra mucho lo que has dicho en repetidas ocasiones, que cuando niño, cuando joven te sentías un poco inútil, bueno para nada, bajas calificaciones, escasamente te graduaste. ¿Cómo hiciste para convertirte en la persona que eres hoy en día, que inspira no solamente a gente de Colombia y de Japón, sino de todo el mundo? Realmente no sé cómo acontece todo esto. ¿En qué momento se dio esa transformación? Pienso que fue fundamental historias como la del Salón 8, pero también hablar español. Hablar español es una proeza realmente. Por lo menos este niño habla español y los japoneses intentan aprender español y es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Entonces, por más que lo estudien, hablan como Tarzán, yo querer ir baño. Sí, es realmente difícil. Usted habla español, ya aprendió japonés, necesitamos un traductor. Y desde los 14 años estoy por ahí haciendo traducciones y eso me salvó. No tiene buenas calificaciones, no tiene ningún talento especial, pero habla español. Dios mío, Hace es algo un bien. idioma. Es un Hay tesoro. que pegarse de ahí, Es de correcto. alguna cosa que No hagamos me bien. podían ni pagar, pero la cantidad de trabajo que tenía a los 14 años como traductor era muchísimo. La embajada nos llamaban, necesitamos a Kenji, porque habla los dos idiomas, porque llegó alguien de Colombia y necesitan un traductor simultáneo o alguien que lo acompañe. Y el español, por eso aprecio tanto mi idioma y amo el hecho de que el primer libro, hablo japonés como hablo español ya, ¿Sí? pero que salga en español para mí es muy, muy importante. En Latinoamérica estamos llenos de talentos. Aquí uno levanta una piedra y hay un gran cantante, hay un gran economista. Aquí hay mucho talento. Él es camarógrafo, pero es un gran bailarín. Y somos multitalento. Tal vez nos relajamos por eso, tal vez tenemos exceso de confianza y entonces la disciplina va desapareciendo y nos pasa lo de la liebre y la... ¿Cómo es la cosa? La liebre y la tortuga, sí. Me equivoqué, estaba pensando en otro animal. Iba a decir la liebre y el ñandú, iba a decir. No, la historia de la liebre y la tortuga, que tal vez el que no tiene tanto talento, con disciplina va pasito a pasito y termina superando a este talentoso que se confía en su propio talento. Sí, el japonés cuando ve al colombiano en Japón y le dice, este va a ser su trabajo, se impresiona de cómo lo aprende de rápido, se impresiona de la capacidad que tiene el latino, le impresiona muchísimo. Pero también comienza a impresionarle por qué llega tarde, por qué no cumple horarios, por qué estalla tan rápido. O sea, todo ser humano tiene un límite. Claro. Pero ¿por qué el colombiano tiene el límite tan cerquita? Explota demasiado rápido y es capaz de echar todo por la borda por un momento de ira, de rabia. ¿Quién les enseñó que tenían que explotar tan rápido? Siempre pregunta el japonés. Entonces el latino tiene un talento y unas capacidades increíbles, pero de repente lo puede echar por la borda por falta de disciplina o dominio propio, ¿no?